¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a Mariela Uberti, abogada, especialista en Derecho Constitucional. En momentos en que uno observa algunas tentaciones de invadir de un poder a otro, de esa tentación también de quebrantamiento de la ley. Bueno, recordar el libro de Carlos Nino, Un país al margen de la ley, que incluso una corte convalidó un golpe de Estado en su momento. Estamos a 170 años de la Constitución Nacional. Y bueno, vamos a hablar de diversos temas que parecen situarse al margen de la Constitución. Alguna vez Mariela escribió, por ejemplo, entre signos de pregunta, ¿el federalismo es una utopía? ¿No? Entre otras cosas, hoy con Mariela Uberti aquí en Perfiles. Hola Mariela, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Willy? Gracias por la invitación. No. Contame primero cómo nació tu vocación por el derecho y especialmente por la ley fundamental. Uy, bueno, qué complicado. En realidad yo quería estudiar psicología. Estaba terminando el secundario en Zapala, en la provincia de Neuquén, pero toda mi familia, mis abuelos vivían en la provincia de Santa Fe y mi mamá me dijo, no, elegí cualquier carrera en la ciudad de Santa Fe. Y la verdad que siempre había sido belicosa en la primaria y en la secundaria y dije, bueno, sí, voy a estudiar Derecho porque es lo que más se acercaba a mis inquietudes. Y la vocación por el Derecho Constitucional en realidad nació ya recibida. Yo tuve oportunidad de conocerlo a José Manuel Benvenuti además de que había sido profesor en la facultad, yo había rendido con él, con Iván Cuyen, porque por mi apellido estaba última en los exámenes y bueno, era una mesa que era muy amplia de gente que se había juntado ahí a charlar. Lo conocí en lo que era entonces el Banco Rural. Él era asesor y bueno, yo empecé a trabajar ahí con él y a los 3 meses de trabajar juntos me invitó a sumarme al estudio. Ajá. Y en febrero del año 91 yo empecé a trabajar en el estudio con él y bueno, y después lo acompañaba a la facultad, digamos, lo fui siguiendo y la verdad que yo estaba volcada al derecho privado. Yo daba clases en ese momento en arquitectura legal en la Facultad de Arquitectura, que estaba también recién creada. Después me pasé a Derecho de las Obligaciones con Mario Gianfelici. Y bueno, después definitivamente el derecho constitucional era mucho más atrapante que el derecho privado. Así que desde el año 91 hasta hoy lo abracé como una vocación. Por supuesto es un proceso largo, sí, de lo que uno va aprendiendo. Yo aprendí mucho con él. Fue una persona muy, muy generosa en abrirme las puertas no solo de su cátedra, sino de la comunidad del derecho constitucional, digamos. Siendo muy joven podía estar al lado de Espota, de Vidar Campos, sí, de Banossi, bueno, de todos los que fueron los maestros del derecho constitucional, que siempre fueron personas muy generosas con los estudiantes en principio y con los jóvenes profesores también. José Manuel Benvenuti fue profesor mío también en Historia Constitucional Argentina. Vos empezaste a estudiar ya con entrada a la democracia. ¿Te imaginas en mi caso haber estudiado Derecho Constitucional durante el proceso militar? No, y él lo decía siempre, lo difícil que resultaba enseñar durante el proceso, sobre todo, yo les contaba el otro día a los chicos en clase, hablando de lo que significan los 40 años de democracia, lo que significó para los que transitamos en ese periodo, aunque yo era adolescente, pero las restricciones, los miedos, las desapariciones de las personas, todo lo que significaba en la comunidad universitaria. Y siempre decía que tomaba asistencia y bueno, tenía alumnos que no estaban y que nunca más volvieron a estar dentro de las aulas. Y la verdad que es una enseñanza fuerte, sobre todo porque hay muchas generaciones
que no conocen ese proceso histórico por no haberlo vivido. Uno lo puede leer en los textos, podés mirar los videos, las películas, podés seguir leyendo Un país al margen de la ley, como vos decías, pero la percepción que tenemos nosotros, que vivimos en esa época, es totalmente distinta a las generaciones jóvenes. Es decir, ¿las generaciones jóvenes tienen real dimensión del valor de la Constitución o es una responsabilidad del poder político de inculcar ese tipo de valores? Digo, porque siempre hay una tentación de un poder de invadir el otro poder, de colonizar el poder judicial, es decir, ¿crees que es una responsabilidad más del poder político o de la propia sociedad? No, yo creo que es una responsabilidad de todos. Esa es la primera premisa. Todos somos responsables en un proceso democrático. Por supuesto que hay grados de responsabilidad. El poder político tiene muchísimo mayor responsabilidad que la que podemos tener los ciudadanos comunes. Y entre los ciudadanos comunes, por decir, los que no estamos en una función pública. En ese punto, yo creo que los que estamos en la docencia universitaria y sobre todo los que estudiamos Derecho Constitucional, tenemos una mayor responsabilidad de enseñar los valores cívicos, los valores democráticos, el respeto a la Constitución, por qué el Estado es importante, por qué la Constitución es la norma más importante que tenemos en el país, por qué nos hace iguales a todos, por qué la educación es importante, la educación como un principio, como un valor, pero un derecho consagrado en la Constitución desde 1853. Entonces, en ese punto, yo creo que como formadores en los procesos educativos, nuestra responsabilidad es muy grande. Insisto, los poderes políticos tienen mucha más responsabilidad, primero porque son los que tienen que dar el ejemplo, y segundo porque con ese ejemplo tienen que generar esta conciencia cívica que nos cuesta bastante a los argentinos tenerla como algo incorporado naturalmente. A veces la obligación, yo porque lo charlo con muchas personas, no solo con los estudiantes, bueno, no, tenemos que votar nada más. Y no es solamente la participación cada 2 o cada 4 años en los procesos electorales. Hay muchos otros mecanismos en los que la ciudadanía puede tener realmente injerencia y producir cambios en las políticas del Estado. Ahora, muchas veces los gobernantes están al borde de esta situación, ¿no? Es decir, que están al borde de violar la propia Constitución Nacional, ¿no? Esto, o sea, tiene un grado de responsabilidad mucho mayor de aquel que no ha vivido determinados procesos antidemocráticos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, eso es así, es verdad. Yo creo que la responsabilidad de las personas que hacen de la política una vocación, un ejercicio vocacional de servir al otro en la actividad pública, son los principales obligados a mirar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en un Estado social, democrático y constitucional de derecho como tenemos nosotros. Y esto es importantísimo porque es desconocer lo que dice la Constitución ya nos coloca por fuera del marco de la legalidad, no en el sentido del positivismo como nosotros aprendimos. Digo, estar dentro de un marco legal es una conquista del Estado de Derecho. Viene desde la Revolución Francesa, o sea que cada vez que nosotros pensamos, escuchamos o vemos alguna idea que sale de ese contexto, ya nos tiene que poner en alerta. Sí. Porque la Constitución, en principio, yo siempre digo, y me parece que es una buena forma gráfica de explicarlos, es como un gran paraguas. En ese gran paraguas estamos todos, los buenos, los malos, los chicos, los grandes, los que tienen más, los que tienen menos, los que estamos dentro de la ley y los que no están dentro de la ley, porque también protege la situación de las personas en conflicto con la ley penal. La Constitución tiene un montón de normas y todas son importantes. A ver, algunos temas puntuales. ¿Por qué hablas de utopía, de un federalismo, ¿no? ¿Y cómo se refleja esto en nuestra vida cotidiana? Vemos, o sea, lo observamos desde el precio del boleto de colectivos, aquí y en el AMBA, como los subsidios, como los impuestos, es decir, ¿por qué hablas de una utopía? Bien, breve contexto histórico. El sistema federal
la estructura federal pensada por Alberdi en su libro de bases y también por los convencionales constituyentes de 1853, mirando el modelo norteamericano, esa división de poderes, ese equilibrio en las funciones del Estado, está desde 1853 en la Constitución. La forma federal es la relación de los sujetos del Estado. Nosotros teníamos en la concepción clásica un Estado nacional, las provincias, luego con la reforma de 1994 aparecen dos sujetos más, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Esos 4 sujetos tienen relaciones de coordinación, de subordinación unos con otros, y el federalismo no es solamente la coparticipación económica, que es lo más importante, porque con los recursos los distintos sujetos del Estado pueden llevar adelante políticas públicas. Ahora, cuando hay una distorsión en esa relación de coordinación, de colaboración y en la de subordinación, el federalismo se vuelve una quimera, una utopía, algo que está escrito en la Constitución, pero que después está disociado de lo que sucede en la realidad. Ahora, ¿no fue también utópico el planteo de una ley de coparticipación por unanimidad de las provincias, cuando prácticamente sabemos que es imposible y la grieta existente es imposible que esto suceda? Sí, es utópico eso, pero también pienso que en un país tan grande como el nuestro, donde hay tantas diferencias en las economías regionales, en la distribución de la población, los principios del 75 en términos de solidaridad y subsidiariedad fiscal que tienen que imperar en esta ley de coparticipación son importantes. La realidad es que las provincias que más aportamos a esa masa coparticipable, entre las que está la de Santa Fe, por supuesto, somos las que menos recibimos después en la distribución. Entonces, hay otros mecanismos de ajuste de cómo se utiliza esa masa coparticipable en cada una de las provincias que menos recursos tienen, que menos población tienen y que más reciben del gobierno por la coparticipación. Hay mecanismos para verificar eso dentro del respeto de la autonomía provincial, por supuesto. Pero la utopía está en términos de que lo que la norma dice después es difícil de llevarlo a la práctica. Sí. Si vos recordás en la convención, del 94, hubo un gran lobby de lo que hoy decimos el AMBA, el conurbano, el primer y segundo cinturón fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tener una masa coparticipable más alta, y eso se concedió. Y se nota en lo económico y se nota también en lo electoral, ¿no? En lo electoral tenés el AMBA y la provincia de Buenos Aires concentrando un 40 y pico % de la población electoral del país, ¿no? Se eliminó el colegio electoral, la elección indirecta, ¿no? Una pequeña pausa. Hay dos o tres temas que están en la tapa de los diarios todos los días. Dolarización de la economía, voucher para la escuela pública, bueno, en fin. Cuestiones, a ver, ¿están fuera de la ley o están dentro de la ley? Enseguida con Mariela Uberti aquí en Perfiles. Bien, seguimos con Mariela Uberti, especialista en Derecho Constitucional. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero aparece en la tapa de los diarios, dolarización sí, dolarización no en estos tiempos, voucher para las escuelas, injerencia de la nación sobre las escuelas de las provincias, están en manos de las provincias. ¿Qué pensás de esto? Bueno, la Constitución es muy clara. ¿Sí? La Constitución dice que primero no es el Poder Ejecutivo el que puede tomar estas decisiones están en cabeza del Congreso fundamentalmente a través del proceso legislativo. El 75, donde se establecen todas las atribuciones que tiene el Congreso, habla perfectamente del valor de la moneda, de la creación de un banco federal, que no es el Banco Central que tenemos nosotros, sino que es otra idea, de legislar para mantener el valor de la moneda nacional, y también respecto de la educación hay por lo menos 2 artículos. El primero, que consagra el derecho desde 1853 en el artículo 14 a enseñar y aprender, y después en el 75, inciso 19, también cómo garantiza la educación pública, la educación gratuita, el acceso a la educación,
como valores importantes. Hace muchos años que el sistema, en esta relación que decíamos hoy entre los sujetos del Estado federal, la regla es que las provincias se reservan todo el poder que no delegaron a la nación. Así es. Esa se llama la regla de deslinde, está en el artículo 121. Entre esas potestades está el sistema educativo, o sea que el Estado Nacional lo único que puede ordenar, modificar o dirigir de algún modo es lo que es la educación universitaria. Ahí sí tiene competencia el Estado federal. Pero respecto de la educación primaria, secundaria, los niveles iniciales, es absolutamente competencia de las provincias pagan los sueldos, las provincias organizan su legislación, tienen distribuida la cantidad de escuelas, la cantidad de personal, cuál es la norma que rige el procedimiento educativo en cada uno de los niveles. Entonces, pensar en un sistema similar, digo porque me quedé con la palabra voucher, sí, similar al que tiene Chile, sí, aquí sería imposible de implementar. Además conocemos todo el conflicto que hubo en el vecino país cuando se quiso implementar este sistema, sobre todo en la educación universitaria, por el alto costo que tiene la educación en la universidad privada. Un poco volviendo a Carlos Nino, ¿no? Que habla de anomia también. Es decir, ¿te preocupa que a pesar de que son misiones imposibles, entre comillas, un caudal de gente importante, en este caso al candidato libertario, yo lo elijo igual? ¿Es preocupante esto o no? Sí, es preocupante porque implica que tenemos como sociedad, ¿no? un gran desconocimiento de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Me preocupa como una falencia en la educación, como un desinterés. Esta frase bastante remanida, yo no lo voté, en una elección, vamos a hablar de los resultados que conocemos hasta las PASO, ¿no? En una elección en la que está partida en tercios, implica, más allá de la decisión personal que cada uno tiene sobre su ideología o sobre lo que cree que es mejor o el candidato que mejor satisface las pretensiones personales, esa polarización, por decirlo de algún modo, significa que quien vaya a ser gobierno, cualquiera sea, tiene que lograr consensos. La política es una relación de consensos, es una relación de acuerdos. Si no hay acuerdos, es imposible avanzar con las políticas públicas. Nosotros podemos decir como ejemplo nuestra Constitución provincial en 1962 pensó un esquema de organización del poder en donde al constituir una Cámara de Diputados con una conformación específica, con un número cerrado de electores, pero que además se eligen por dos sistemas electorales diferentes, eso se denomina en la teoría la cláusula de la gobernabilidad. Es decir, pensaba el legislador en 1962 que la misma fórmula de gobernador y vice era la misma, o el mismo partido o alianza de partidos, se elegía mayoritariamente en diputados, y eso garantizaba que el gobernador pudiera llevar adelante políticas públicas. Pero en aquel momento, en la década del 60, también veníamos de golpes de estados permanentes, casi intermitentes en la política argentina, entonces era una forma de dotar de gobernabilidad al Ejecutivo, ¿no? Pero ¿crees que es momento de cambiar eso? Dos cosas. Las constituciones son por definición rígidas, pero a la vez son flexibles. La flexibilidad de las constituciones es que el intérprete, el operador jurídico, el operador político puede interpretar esas cláusulas. Vuelvo a la Constitución Nacional. Los artículos que están desde 1853 siguen absolutamente vigentes hoy y no hay un modo de decir, bueno, en aquel tiempo se pensaban tales y cuales cosas y hoy esa relación entre el contexto social es distinta. Sí, claramente, pero seguimos teniendo los mismos derechos y los hemos podido interpretar. Te pongo uno puntual más próximo a vos. El artículo 32, que está incorporado en 1860, habla de la libertad de prensa. Sí. Prensa era una expresión que significaba en aquella época la prensa que se conocía, que era la escrita. Sin embargo, hoy hablamos del derecho al olvido y de un montón de otras disposiciones que tienen que ver con esa flexibilidad de la Constitución
de entender las normas adaptadas al contexto que nos toca vivir. Pero en la política también eso es posible. Hoy esa cláusula, digamos, creo que hemos tenido 3 o 4 ejercicios electorales en los que no coincidió la fórmula gobernador con la más votada para diputados. ¿Y esto no perjudica la gobernabilidad, digamos? O también, ¿qué efectos ha traído también la aniquilación de los partidos tradicionales en Argentina? ¿Esto no atomiza esta posibilidad de gobernar desde el punto de vista legislativo? Sí, la atomiza, pero en el caso de la provincia de Santa Fe hubo más diálogo. En el caso del gobierno nacional, esta elección que se nos presenta a futuro con estos resultados hacen que se vea un poco más difícil lograr consensos para políticas públicas importantes, sobre todo si la opción que eventualmente pueda ganar sea esta con la que empezamos la conversación. Porque todas las propuestas son propuestas que chocan con el contexto jurídico. Y al chocar con el contexto jurídico, el consenso no va a incidir mucho. Nadie se va a inmolar violando la Constitución. Sí, eso lo tengo más que claro. Pero creo que es importante que los partidos políticos asuman ese rol importante que han tenido a lo largo del proceso histórico, pero que en 1944 se consagra como una institución fundamental del sistema democrático. O sea, no hay manera de que en un país como el nuestro, digo por la extensión que tiene y por el sistema constitucional, puedan funcionar los gobiernos de todos los niveles sin el ejercicio activo de los partidos políticos. Y eso hay que fortalecerlo. Eso también forma parte de la obligación que tenemos como ciudadanos que participamos nosotros en el proceso educativo, y bueno, obviamente el principal responsable es cada uno de los partidos políticos. ¿Es un fenómeno mundial o un fenómeno propio de lo que está pasando? Porque Estados Unidos mantiene su política tradicional de los republicanos y demócratas, y dentro de sus disputas, bueno, hay dos modelos concretos, ¿no? Eso es un buen ejemplo que yo intuyo que en nosotros no se da esa continuidad producto de las interrupciones por los golpes democráticos. Estados Unidos lleva 200 años con diferencias, pero entre uno y otro. Más de 200 años, cada 4 años, el primer martes de noviembre, se vota y han asesinado presidentes, han perdido guerras, y se vota igual. Incluso en la última elección hubo un proceso complejo que llegó a un punto de instancia judicial también respecto de la actuación del presidente saliente. La situación en las democracias, la inestabilidad o la debilidad en las democracias es un proceso que se da en el mundo, no es solamente local, no es solamente en Latinoamérica. Hay otros ejemplos en donde los analistas políticos, sobre todo desde la ciencia política, dicen hay una tendencia hacia la derecha, si podríamos todavía en este siglo hablar de derechas e izquierdas, ¿no? Sí. Pero bueno, gobiernos que tienen una mirada más de un concepto de derecha. En Francia, en Italia, Suecia, en Estados Unidos. Bueno, hay otros ejemplos, además de los que tenemos en Latinoamérica. Pero el fortalecimiento de la democracia, insisto, es una responsabilidad que tenemos todos. Hay un librito muy lindo que recomiendo siempre leer, además del de Nino, que me parece que es apropiadísimo en esta época, que se llama ¿Por qué mueren las democracias? O ¿Cómo mueren las democracias en realidad?, de Ziblatt y Levitsky. Y en ese libro, que se analiza toda la política norteamericana, sobre todo en este proceso de cómo el traspaso de Trump a Biden genera ese sismo en la democracia, pero analiza los otros ejemplos en el mundo. Orbán, bueno, el sistema el francés y el italiano no, porque fueron posteriores al libro, pero da una mirada de cómo en el mundo hay una especie de cisma respecto de lo que significan los valores democráticos. Y nosotros no estamos ajenos a eso, vivimos en un mundo globalizado. Lo que hay que hacer es fortalecer lo que creemos. Yo al menos no concibo que exista otro sistema mejor que el sistema democrático. Gracias, Mariela, muy amable. A vos, muchas gracias. Muchas gracias, podríamos seguir hablando de varios temas, ¿no? Mariela Uberti pasó con nosotros, gracias Maggie, gracias Lauti y Agustín. Hasta nuestro próximo encuentro.